Buenos días, todas y todos. Primero, muchísimas gracias a los organizadores por este evento y por tener la oportunidad de compartir sobre lo que se está realizando aquí y sobre lo que hemos avanzado en Colombia sobre estos temas. Siguiente, por favor. Ay, yo la controlo. Ya. Les voy a contar digamos, en términos generales, cuál ha sido el modelo que ha llevado a investigaciones sobre esto y cómo esto nos ha llevado a la intervención, a la parte práctica, y cómo han sido esas conexiones entre la investigación y la parte práctica. Nosotros nos hemos basado en este modelo de ciclo de la violencia. Este es un modelo que viene de la violencia intrafamiliar, pero cuando nosotros lo analizamos vimos que no era solamente en términos de violencia intrafamiliar, sino en términos de violencia en general en el contexto. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, si hay niños o niñas que crecen desde muy temprano en contextos donde hay mucha violencia, eso lleva a que ellos desarrollen más comportamientos agresivos en su niñez. Y si no se hace nada al respecto, esa agresión que desarrolla muy temprano es muy estable en la vida y va a llevar a contribuir a que se mantenga la violencia en las siguientes generaciones. Entonces, a nivel intrafamiliar, lo que se ha estudiado es quienes son, digamos, víctimas de abuso, desarrollan más comportamientos agresivos, especialmente los niños más que las niñas, y después cuando van a ser padres o madres de familia, replican la misma violencia que vivieron, tenga la violencia en las siguientes generaciones. Entonces, a nivel intrafamiliar, lo que se ha estudiado es quienes son, digamos, víctimas de abuso, desarrollan más comportamientos agresivos, especialmente los niños más que las niñas, y después cuando van a ser padres o madres de familia, replican la misma violencia que vivieron. Lo que nosotros estamos empezando a ver es que esto no solamente pasa a nivel intrafamiliar, sino que pasa también a nivel de violencia en la comunidad, violencia en el colegio, violencia en los barrios, en las colonias. Y parte de lo que nosotros hemos tratado de hacer es mucho más presente la agresión. Y aquí yo estoy viendo agresión como cualquier comportamiento que tiene la intención de hacer daño, ¿sí? Entonces, ¿qué lleva en términos cognitivos, en términos emocionales, en términos de las habilidades mismas de los niños y las niñas para relacionarse con los demás, que lleva a que si viven en un contexto violento van a desarrollar más comportamientos agresivos? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno identifica estas variables psicológicas, encuentra espacios para intervenir, para transformar por medios educativos lo que está pasando. Entonces, lo que hemos hecho nosotros es tratar de, por medio de muchas investigaciones, identificar muy bien estas variables e identificar aquellas competencias, aquellas capacidades que puede desarrollar el sistema educativo que pueden ayudar a transformar estas variables de tal manera que uno pueda romper el ciclo de la violencia por acá. No queremos decir que sea el único lugar en donde se pueda romper el ciclo de la violencia, pero es un lugar muy importante y en el cual la educación tiene una oportunidad muy grande. Entonces, les voy a contar primero de algunas investigaciones que hemos hecho tratando de, por un lado, identificar los temas de agresión y violencia en los colegios y por otro lado, identificar estas variables que pueden dar pie al desarrollo de competencias. Y en la segunda parte les voy a contar cómo hemos llevado esto a la práctica con intervenciones concretas en el aula. Entonces, bueno, aquí hay unas... les voy a contar específicamente de resultados que los pueden encontrar después por internet y yo les doy las páginas. Uno hecho en Bogotá con 87.000 estudiantes, son estudios bastante grandes, bastante completos sobre violencia en las escuelas, y otros hechos a nivel de todo Colombia. En todo Colombia hay una prueba que es censal, pero en una parte de esa prueba, en el 5%, incluimos unas preguntas sobre violencia escolar que nos dan información sobre todo Colombia. Entonces, estos son los resultados que les voy a contar, son resultados de Bogotá específicamente, los primeros que les voy a contar. Estos son resultados de agresión física, esto es
En Bogotá son los de los azulitos. Hicimos exactamente el mismo estudio en El Salvador, y en El Salvador son los rojitos, y en algunas de estas diapositivas hay información de otros países. Cuando hay información de otros países, lo que hemos hecho es buscar otras encuestas que tengan la pregunta, las mismas preguntas o preguntas casi idénticas que permitan hacer comparación. Entonces, en este caso tenemos información sobre Canadá. Entonces, esto es estudiantes desde quinto de primaria, esto es como 11 años, hasta grado 12 que hay en El Salvador. En Colombia solamente llega hasta grado 11, es el último grado de secundaria, o lo que en Colombia se llama bachillerato. Y entonces aquí es cuántos de ellos dicen que en el último mes han sido agredidos físicamente. Esto puede ser un empujón, un golpe, una cachetada, una patada. Y pues está alrededor del 35, 38%, y después baja. Entonces, en términos de agresión física, esto es algo que se ha encontrado en muchas partes. La agresión física tiende a bajar, y de hecho, pues en los últimos estudios de Tremblay en Canadá está mostrando que los niveles, las frecuencias más altas de agresión física están en los primeros años de la vida, los 2 y los 3 años. Después, pues hay consecuencias más graves de la agresión, pero no es tan frecuente, y como en términos de agresión física, no es tan frecuente como en los primeros años. Entonces, lo siguiente, digamos, en términos generales, estos son porcentajes altos, es decir, esto es en el último mes, y aquí, por ejemplo, es cuántos, en estos grados de acá, como más como en la preadolescencia, más o menos el 30-35% han sido agredidos físicamente dentro del colegio. Esto no es en cualquier lugar, eso es dentro del colegio por parte de compañeros. 1 de cada 3 en el último mes, son porcentajes bastante altos. Esto es, hay toda una parte también que nosotros hemos analizado sobre armas, y eso nos ha dejado bastante preocupados. Esto es en Bogotá y comparado con El Salvador. Un dato importante, en Bogotá fueron 87.000 estudiantes, una muestra representativa, pues muy generalizable. Pero en El Salvador fue una muestra de colegios que tenían problemas. Fueron 180 colegios que iban a ser parte de una evaluación de impacto de un programa muy grande del Banco Mundial. Y entonces son exactamente las mismas preguntas, pero en Bogotá es una muestra representativa, en El Salvador es una muestra sesgada porque son colegios con problemas. Y aquí, si ven, esto está alrededor del 2 o el 3% de los estudiantes que reportan que algún compañero de su curso trajo un arma de fuego al colegio, ¿sí? El siguiente dato es armas blancas, y esto es en el último año, si algún compañero del curso, no es del colegio, es del mismo salón. Y aquí los resultados fueron bastante preocupantes, especialmente para el caso colombiano, que llegan aquí cerca del 30% de los estudiantes dicen sí, algún compañero mío trajo un arma blanca. Un arma blanca está hablando, sobre todo están hablando de navajas. El otro resultado que nos preocupó mucho, que nos ha preocupado mucho, es sobre las drogas dentro del colegio. Y aquí, de nuevo, los datos bogotanos fueron mucho más altos que los datos salvadoreños, y además estas diferencias son particularmente preocupantes, dado que en el caso de Bogotá era una muestra representativa, en El Salvador era una muestra sesgada. Y aquí, pues esto aumenta, y más o menos aquí llega el 10% de los estudiantes dicen que dentro del colegio se venden drogas. Pertenencia a pandillas, este es un punto importante, pues todos sabemos que en Centroamérica y en El Salvador, más que en cualquier lugar, hay una presencia muy fuerte y muy grave para la sociedad de pandillas y de maras. Y aquí encontramos niveles más altos en Bogotá que en El Salvador. Un poco como hemos interpretado esto es, en Colombia ha habido un esfuerzo muy grande por ampliar la cobertura de los estudiantes. Eso ha hecho que muchos estudiantes se mantengan dentro del sistema educativo, a pesar de que también se estén involucrando actos delincuenciales. En El Salvador, los que se vinculan a maras y a pandillas estudiantiles muchas veces salen del colegio rápidamente. Entonces,
Entonces, eso nos ha llevado a entender esas diferencias, pero de todas maneras son porcentajes bastante preocupantes. Estos son estudiantes que en su encuesta dicen, sí, yo pertenezco yo he pertenecido a una pandilla, ¿sí? En el caso de El Salvador era la pregunta de pandilla o mara. Y robos, ahora presentabas resultados sobre robos. Aquí en Bogotá estamos encontrando que es cerca del 56% de los estudiantes dicen que dentro del colegio fueron robados. Estos no son robos con violencia, estos son robos más en un momento de descuido, llega alguien y les quita algo. En El Salvador es un porcentaje de hecho más alto, pues porque en El Salvador estamos preguntando en el último mes solamente, pero uno lo compara con otros lugares. Exactamente la misma pregunta en Estados Unidos, pero preguntada por los últimos 6 meses, miren lo que da, ¿sí? Más o menos el 5%, 3, 4, 5% de los estudiantes dicen que los han robado dentro del colegio, mientras que en estos países estamos encontrando el 55, cerca del 50%. Y nosotros hemos hecho como investigaciones cualitativas para tratar de entender mejor estos datos y estamos encontrando, por ejemplo, que en los colegios en donde hay más robos hay una organización, es decir, no son robos aislados, son robos en donde los estudiantes de los grados mayores roban y rápidamente le pasan a las cosas para que las escondan los niños más pequeños, y porque a ellos no los van a buscar, y después se dividen lo que se ganan dependiendo de qué tanto se arriesgó para hacer el robo. Es decir, es algo que sí nos preocupa mucho en términos de los aprendizajes que están teniendo en el colegio y de el crimen organizado que está entrando a los colegios. Bueno, sobre bullying, nosotros los resultados en términos generales sobre bullying en el mes pasado, ¿sí? No es en cualquier momento, es en el mes pasado. Esto es cuántos, de aquí en azul, es cuántos dicen que fueron intimidados durante el mes pasado. Esto es quinto de primaria y aquí tiende a bajar. Esto de acá en verde es cuántos dicen, sí, yo lo hice, pues sí, y pues tiene todos los aspectos de la definición de bullying, que hay un desbalance de poder, que es algo repetido y sistemático. Y esto de acá es cuántos dicen, sí, en mi clase pasa. ¿Sí? Yo sé que en mi clase esto se está presentando y se presentó durante el mes pasado. Aquí hay algo que nos parece importante tener en cuenta. Aquí hay una disminución desde quinto de primaria hasta grados 11 en cuántos dicen haber sido víctimas de bullying en el último mes. Lo que hemos visto es que no es que disminuya la cantidad de bullying que hay en una clase. Lo que pasa es que entre más se va avanzando, el bullying se va focalizando en aquellas que son más vulnerables. Entonces, mientras en primaria el bullying puede ser como bastante general, es decir, puede haber unos cuantos que son muy agresivos y están maltratando a muchos. En secundaria ya no, ya se focalizan en aquellos que son solos, que no tienen amigos, que están, digamos que pueden ser nuevos, que están en una situación de mayor vulnerabilidad que los demás. Pero en términos generales, el bullying no es que disminuya así, sino que de hecho es más parecida a esta curva así, ¿sí? Aquí miramos los datos de la Organización Mundial de la Salud, que tiene unas preguntas sobre bullying y hay hay distintos periodos en donde mira, y aquí hay uno donde ha ocurrido 2 o 3 veces en el último mes, que es como el periodo comparable con los datos que tenemos nosotros, y los datos en Colombia, para los datos nacionales son estos de acá, estos para niños, esto para niñas, y en Bogotá nos dio estos son los datos para niños, estos son los datos para niñas. En general, si ven, este es el promedio de los 35 países en donde la Organización Mundial de la Salud hizo este estudio. Aquí no están todavía los datos de Chile y de Guyana que mencionaste ahora, pero aquí los datos son más o menos el doble, es decir, pues datos bastante preocupantes.
Y otro que no se ha estudiado mucho, pero pues que nos parece muy relevante en la encuesta que hicimos en Bogotá, la de 85.000 estudiantes, 87.000 estudiantes, les preguntamos, ¿en la última semana algún profesor suyo lo ha insultado, haciéndolo sentir mal? Y estos son datos en Bogotá y datos en El Salvador. Esto es de la última semana y son alrededor del 15% de los estudiantes, un poco más alto en El Salvador que en Bogotá, dicen sí, durante la última semana un profesor me ha insultado. Esto uno lo puede ver por el lado positivo, 85% de los estudiantes dicen no, nadie me ha insultado en la última semana, pero en realidad el 15% debería ser, que decimos nosotros, es que debería ser cero, no debería haber insultos por parte de los profesores, justamente viendo el desbalance de poder que hay en la relación entre profesor y estudiante del que hablaba ahora Rosario. Bueno, parte de esto nos ha llevado a mirar qué pasa en la mitad. Es decir, esto que estamos viendo quiere decir hay mucha agresión, hay mucha violencia en los colegios, es un fenómeno pues que está, por ejemplo, nosotros hemos visto las tasas de intimidación muy altas tanto en los colegios de estrato socioeconómico bajo, de nivel socioeconómico bajo, como nivel socioeconómico alto. Lo hemos visto tanto en colegios privados como en colegios públicos. Lo hemos visto en todas las regiones de Colombia. Nosotros el análisis que hicimos sobre bullying en Colombia lo vimos en todas partes, y en unas partes es un poco más alto que en otras, pero las diferencias no son tan grandes. Las diferencias están, el nivel de bullying es más alto en donde hay conflicto armado. Como saben, Colombia sigue, ya lleva más de 4 décadas en un conflicto armado muy duro, muy grave, y hay unas zonas en donde eso ha estado más presente que en otras. En esas zonas en donde hay más enfrentamientos entre guerrilla, paramilitares y el ejército, justamente en esas zonas el nivel de bullying es más alto. Y la otra es una variable socioeconómica, y no es pobreza, ni tampoco riqueza, es inequidad. Donde la riqueza está peor distribuida, es donde encontramos más bullying dentro de los colegios. Pero digamos, en términos generales, hay niveles altos de violencia. En aquellos colegios en donde hay violencia por fuera, es decir, a nivel como comunitario o a nivel familiar, hay más agresión por parte de los niños. La siguiente es tratar de entender cuáles son esas variables que pueden explicar que aquellos que viven en contextos más violentos, en sus relaciones cotidianas, sean más agresivos. E hicimos aquí un análisis bien interesante, mirando estas variables que hay acá. Violencia en el barrio. El barrio, no sé si en Chile se dice barrio o colonia, ¿sí? Como a nivel comunitario, ¿sí? Violencia en la familia, maltrato infantil, supervisión parental. Eso quiere decir si hay alguien en la familia, papá o mamá, que está pendiente de los hijos y que sabe con quién está, quiénes son sus amigos, qué hace cuando en su tiempo libre, y si tiene amigos que están involucrados en violencia. Todas estas variables están relacionadas con esta que hay acá, que es qué tan agresivo es el niño o la niña, ¿sí? Todas, ¿sí? Lo que nosotros queremos ver es qué explica esta relación entre estas variables y esta de acá, ¿sí? Entonces, una de las que explica es creencias agresivas. Creencias agresivas es como creer que la agresión a veces está bien, que está bien golpear a quien lo golpeó a uno primero, ¿sí? Que no es tan grave, ¿sí? Que si alguien dice algo malo sobre mí o sobre alguien de mi familia, yo tengo todo el derecho de agredirlo. Creencias que terminan legitimando el uso de la agresión. Y aquí lo que encontramos es aquellos que están en contextos más violentos, sea en el barrio, sea en la familia, sea con los amigos, tienden a legitimar mucho más la agresión. Y si legitiman más la agresión, son más agresivos, ¿sí? La siguiente, manejo de la rabia. Esto es, y aquí la relación es negativa. Los que están en contextos más violentos, justamente a ellos les cuesta mucho más trabajo manejar su rabia. Y cuando les hacen algo, reaccionan de una manera mucho más fuerte, más incontrolados y pues responden con agresión, ¿sí? Aquí no están las flechas en todos, pero sí hay relaciones uno a uno. Lo que pasa es que esto es un análisis
para los que conocen el tipo de análisis que estamos haciendo aquí, esto es un análisis de ecuaciones estructurales, que es como una regresión en la que las variables compiten a ver cuál explica más. Y si ya hay una que está explicando, pues las otras no aparecen en el modelo final, pero el punto es que sí, cada una solita tiene una relación que explica esto. Eso quiere decir que aquellos que viven en contextos más violentos les cuesta más trabajo manejar su rabia, ¿sí? Aquellos que viven en contextos violentos tienen menos asertividad. Asertividad es esa competencia que es como la capacidad de defender mis derechos sin agredir a los demás. Defender mis derechos o defender los derechos de otros, o transmitir un mensaje o decir no, pero hacerlo de una manera firme pero sin agresión, ¿sí? Y entonces aquellos que viven en contextos más violentos tienen menos de esa competencia, son menos asertivos. Si son menos asertivos, son más agresivos. Aquí la relación es negativa. Y aquí hay una relación positiva que es importante. Aquellos que tienen padres que están más pendientes de ellos son más asertivos. De alguna manera los padres les han enseñado que no hay que poner otra mejilla. No hay que, si a uno lo agreden, no hay que quedarse ahí pasivo. Sí hay que responder, pero sin más agresión, porque si uno responde con agresión, antes escala la agresión. ¿Sí? Y la variable que en muchos de estos estudios está saliendo como la más importante para nosotros es empatía. Empatía es como esa capacidad de sentir lo que otros sienten, es decir, si yo veo a alguien que está mal, que eso me duela, que de alguna manera yo me sienta mal con el dolor de otros, ¿sí? Y aquí lo que encontramos es, aquellos que viven en contextos violentos son menos empáticos, les duele menos el dolor de otros. De alguna manera se desensibilizan frente al dolor de los demás. Y si no me duele el dolor de los demás, entonces no tengo ningún problema en ir y agredir a otros. O inclusive, pues en el caso de bullying, en divertirme a costa del dolor de otros. O conseguir estatus, conseguir poder, conseguir reconocimiento gracias al dolor de otros. En términos generales esto se ve así, ¿sí? Entonces aquí estas son las variables que yo les digo que en varias investigaciones hemos estado como detrás de estas, tratar de identificarlas bien. ¿Por qué? Porque todas estas pueden ser enseñadas. En todas estas uno puede armar programas educativos para promoverlas. Uno puede armar programas para promover empatía, para promover asertividad, para promover un manejo constructivo de la rabia y para cuestionar creencias que pueden ser muy arraigadas en una sociedad, pero que en realidad con pensamiento crítico se pueden cuestionar y decir, oiga, no, ante cualquier agresión no hay que responder agresivamente, hay otras maneras de resolver los problemas, ¿sí? Y yo no quiero decir que no haya que trabajar aquí, claro que hay que trabajar acá, claro que hay que disminuir la violencia en el barrio, en las familias, hay que disminuir el maltrato infantil, hay que promover que los padres están más pendientes de los hijos, todo esto hay que hacerlo. Lo que pasa es que además de esto, a nivel educativo se puede trabajar en todo esto y no hay que esperar a que se acabe la violencia en las comunidades para hacer esto. Uno puede ya mismo armar programas para promover esto. Y es lo siguiente que quiero contarles, es cómo hemos llegado, digamos, en estrategias educativas a frenar, a cambiar este tipo a promover este tipo de competencias. Aquí me voy a saltar esto para centrarme en el programa que hemos estado desarrollando que se llama Aulas en Paz y pues al final les voy a dejar una dirección donde pueden encontrar información específica sobre el programa. Aquí lo que nosotros hemos hecho, digamos, en Colombia nosotros hemos estado desarrollando toda una política nacional de formación en competencias ciudadanas y es apostarle realmente a que los niños, las niñas, los estudiantes, todos puedan desarrollar capacidades para relacionarse con los demás de maneras más constructivas y entonces dentro de todo el programa de competencias ciudadanas hay un espacio específico para convivencia pacífica. Hay otros espacios que son, digamos, para participación democrática, para pluralidad. Aquí me voy a centrar en la parte de convivencia pacífica. Y nosotros lo que hicimos fue armar una intervención que se llama multicomponente. Multicomponente quiere decir que se trabaja en distintos espacios. Se trabaja en el aula, pero también se trabaja con la familia y se trabaja en algo que se llama grupos heterogéneos. Voy a contar cada uno y les voy a explicar rápidamente qué es lo que es cada uno. En el aula
Hay todo un currículo pues, que está desarrollado clase por clase, en total son 40 sesiones en cada uno de los grados, y los grados van, en este momento ya los grados están en kinder, segundo, tercero y cuarto y quinto de primaria, y estamos en este momento desarrollando primero de primaria. Y trabajamos en un espacio específico que se llama Dirección del Grupo, y en ese espacio trabajamos específicamente sobre desarrollo de competencias ciudadanas para la convivencia, ¿sí? Y también trabajamos en la clase de lenguaje, y en la clase de lenguaje lo hacemos de tal manera que se pueda integrar la formación en el área académica y en competencias ciudadanas, y eso es algo que ha venido promoviendo el programa de competencias ciudadanas en Colombia, que desde todas las áreas académicas se puede promover la formación ciudadana, desde matemáticas, desde arte, desde educación física, ciencias, en todas. Y en este caso entonces nos concentramos en lenguaje. Y también trabajamos con familias. Y con familias hacemos talleres con padres de familia, en donde invitamos a los padres de familia que vayan al colegio, y allí trabajamos las mismas competencias que están trabajando los estudiantes, de tal manera que haya más coherencia entre lo que pasa con lo que están aprendiendo los estudiantes en el colegio y lo que pasa en sus casas. Aquí pues en Colombia pasa algo que yo he visto en muchas partes. Cuando uno hace talleres para los padres de familia, ¿quiénes vienen? ¿Nadie? ¿Dice alguien por ahí? Muchas veces vienen las mamás, no vienen los papás, y las mamás de los que tal vez menos lo necesitan, ¿sí? Las familias de los que más lo necesitan no vienen nunca a esos talleres. ¿Sí pasa lo mismo acá? Sí. Entonces lo que nosotros hacemos es hacer visitas a esas casas, ¿sí? Y aquí es donde entra la prevención secundaria. Digamos, todo esto que le hemos contado aquí es prevención primaria, en el sentido en que queremos llegar a todos. Esto es una propuesta, digamos, para todos los estudiantes y todas sus familias. Pero hay algunos que necesitan más apoyo, ¿sí? Y esos los identificamos a comienzo de año. Es el 10% de los niños que tienen más problemas de agresión. Y ese 10% le hacemos visitas a las casas, ¿sí? 4 visitas a cada familia por año, ¿sí? Y hacemos llamadas de seguimiento, llamadas cada 2 semanas más o menos, hacerle como un seguimiento sobre cómo van los problemas, cómo les ha ido implementando las estrategias que les enseñamos durante la última visita. Y tenemos otro componente que es el de grupos heterogéneos. Este es un componente que viene de un programa muy exitoso de Montreal, en Canadá. Y aquí lo que hacemos es crear grupos pequeños, que son de 6 niños o niñas, ¿sí? Pero tratamos de evitar un error que es gravísimo y que ocurre muchísimo, y es juntar a los más agresivos, ¿sí? Cuando uno hace trabajos con grupos pequeños y junta a los más agresivos, la agresión entre ellos aumenta. Empiezan a reforzarse su comportamiento agresivo, empiezan a retarse, y pues nosotros hemos visto casos en donde básicamente está creándose una pandilla allí. Y realmente el efecto es completamente negativo. Aquí lo que hacemos es justamente lo contrario. Estos grupos pequeños son conformados por 2 niños que tienen problemas de agresión, que están recibiendo todo el componente de prevención secundaria, pero 4 niños muy prosociales, con muchas competencias. Y la idea es que haya ese desbalance, que sea mucho más de los prosociales que de los agresivos, y los prosociales de alguna manera promuevan el cambio. Y en 5 minutos les voy a contar qué hemos encontrado hasta ahora de esto. Nos hemos concentrado en 2 grandes temas de la convivencia, ¿sí? El tema del conflicto y el tema del bullying. Y pues como explicaba Rosario hace un rato, son temas distintos, que a veces se confunden, pero en realidad hay que verlos como temas bien distintos. Distintos en el sentido en que cuando uno está hablando de conflictos, está hablando de conflictos entre algunos que tengan más o menos el mismo nivel de poder, ¿sí? Y el conflicto no es negativo. Lo que es negativo es que a veces se maneje con agresión o con violencia, ¿sí? El conflicto hay que antes aprovecharlo como una oportunidad de aprendizaje. Frente al bullying, el bullying no es constructivo, es destructivo, hace daño, y hay un desbalance de poder, y lo que hay es un abuso de ese poder. Entonces las estrategias para manejarlo son bien distintas. Entonces,
en términos de competencias, ¿qué competencias trabajamos con los conflictos? Trabajamos el manejo de la rabia. Todo conflicto lleva a que uno tenga mucha rabia, y si uno no está manejando bien la rabia, uno puede terminar haciéndose mucho daño o haciéndole daño a otros. Algunas competencias cognitivas, como la capacidad para ponerse en los zapatos del otro, que nosotros llamamos toma de perspectiva, la capacidad para generar muchas opciones, y los conflictos a veces se quedan estancados porque no hay suficientes alternativas para manejarlos. Y la consideración de las consecuencias de los conflictos, de las distintas opciones. Y en términos comunicativos, la posibilidad de escuchar. Muchas veces los conflictos se quedan enfrascados en discusiones en donde ninguna parte está escuchando a la otra, y si uno puede trabajar esa capacidad para escuchar al otro, entonces puede entender otros puntos de vista y darse cuenta que muchas veces los conflictos ocurren de malentendidos, o si no ocurrieron de malentendidos, puedo entender mejor qué es lo que el otro quiere y entonces pensar más creativamente en opciones que puedan favorecer a ambos lados. Estas son, digamos, las competencias que trabajamos para el manejo de conflictos, y dedicamos 2 años específicos a esto, el año tercero de primaria y el año quinto de primaria. Para bullying, hay 2 competencias centrales: la empatía y la asertividad. La empatía entendida como, pues, que si a mí me duele el dolor de otros, si me duele que estén excluyendo a alguien, que lo estén tratando mal, que lo estén relegando, entonces yo no voy a estar de acuerdo con esto y voy a querer hacer algo, ¿sí? Y la asertividad como la capacidad para que quienes son víctimas puedan de alguna manera decir, oiga, un momento, esto no está bien, y puedan frenarlo. Pero sobre todo, y digamos el gran énfasis que nosotros le hemos puesto a todo el programa es lo que Rosario antes mencionaba como los espectadores, los observadores. El bullying depende muchísimo de esos observadores. Y los casos que hemos visto, por ejemplo, los análisis que ha hecho Deborah Pepler en Canadá, lo que ha mostrado es que cuando los observadores intervienen y dicen, no, ya déjelo tranquilo, el bullying para inmediatamente. Pero si los observadores se ríen o mandan cualquier señal de aprobación, el nivel de agresión aumenta. Entonces aquí es estas competencias pensadas en gran parte para aquellos que están allí y que puedan sentir empatía por quien está excluido, o que puedan desarrollar una asertividad que les permita a ellos, que son observadores y que usualmente no harían nada o se quedarían de pronto riéndose, observando así pasivamente, que intervengan para frenarlo, pero sin recurrir a la agresión. Y lo otro que hay es desarrollo de pensamiento crítico para cuestionar creencias que están muy difundidas en la sociedad pues que terminan legitimando esto y diciendo, no, esto no es tan grave, ¿sí? ¿Tengo tiempo para contar? ¿No? Bueno, ¿les dejo estos? ¿Sigo? Bueno, me faltan 5 minutos para contarles algunos resultados que hemos tenido en este momento. Hay hemos tenido distintas fases de elaboración del programa, ¿sí? En una primera fase, que fueron 3 años, estuvimos en pequeña escala, y esto que les voy a mostrar es todavía la pequeña escala. En este momento, dado los resultados de esta pequeña escala, nos fuimos a una escala mucho más grande y estamos trabajando en distintas partes de Colombia, y la semana pasada empezamos en México, entonces está en expansión en este momento. Este es un análisis de los 4, en una clase de 40, en un colegio con altos niveles de violencia, uno de los colegios más duros de Bogotá. Hicimos la implementación del programa durante 9 meses. En febrero era antes de que empezara, en junio estaba en la mitad y en octubre ya el programa estaba muy avanzado. Estos son niños y niñas de segundo de primaria. Y hicimos un análisis como muy a fondo, cualitativo, etnográfico, donde había una antropóloga haciendo notas de campo todo el tiempo. Y esto es un análisis con base en 100 horas de observación. Entonces, estos son los 4 que en esa clase quedaron como el 10% de los que tenían más problemas de agresión. Y allí encontramos pues unas reducciones grandísimas, muy fuertes en su nivel de agresión. Y no solamente en los 4 que estaban recibiendo el programa completo, es decir, los que estaban recibiendo las visitas a las familias, que estaban participando en grupos heterogéneos, todo eso, sino también en los demás. En los demás también encontramos reducciones
muy grandes, significativas en sus niveles de agresión. Lo otro es que la disminución estuvo sobre todo en agresión física. Al comienzo había muchas escenas, además reportadas en el diario de campo, de niños encima de otros en la clase golpeándolos allí, contra el piso, y entonces en ese momento la observadora tenía que dejar su diario de campo y salir corriendo a tratar de... Y era muy difícil, son situaciones muy duras, ¿sí? Al final las agresiones que quedaron eran más de tipo, las que quedaron eran más de exclusión, ¿sí? En términos de comportamientos prosociales, como consolar, ayudar, cooperar, este tipo de comportamientos, al comienzo eran muy pocos. Entonces, inclusive, mire, aquí son 100 horas en total, en cada bloque era como 33 horas. Entonces, aquí Mariana, por ejemplo, tenía 0 comportamientos prosociales en 33 horas de observación, ¿sí? Andrés, 0. Diego, unos pocos. Sergio, unos pocos. Estos no son nombres reales, ¿no? Y otros tenían muy pocos. Y aquí aumentó, no aumentó para todos todo el tiempo, pero pues sí aumentó significativamente en general, ¿sí? Esto es cómo era la disciplina y el seguimiento de instrucciones dentro de la clase. Entonces, al comienzo, eran muy pocos los que seguían instrucciones, pero eso fue subiendo en todos los casos, pues en la mayoría de los casos, ¿sí? Y interrupciones en la clase por indisciplina, también, pues al comienzo eran muchos, y después eso bajó. Entonces, por ejemplo, uno de los resultados cualitativos, en enero, en el diario de campo que tenía todos estos resultados, decía: nuevamente se repitió la escena de la profesora con la mano levantada durante varios minutos hasta que algunos levantaron la mano. Eso es una señal de silencio. Levantar la mano y cerrar el puño es una manera de pedirle a la clase que todos estén en silencio, y en realidad eran varios minutos seguidos con la profesora allí y los estudiantes no la escuchaban. Después, en junio, hay una nota de campo que dice: por primera vez en meses vi a todos los niños sentados en su puesto poniendo atención. O sea, la pobre profesora vivió 6 meses donde esto no pasaba, ¿sí? Y después, en octubre, ya la situación era bien distinta. Entonces, cuando Daniel terminó el cuento, hubo un momento de muchos murmullos, porque los niños estaban dando su versión. Entonces, Milena, Mariana, Lorena, Andrés y Diego, aquí si ven, Mariana es una de las que estaba en el grupo focalizado, Andrés y Diego también, de los que al comienzo eran los más agresivos del curso. Ellos hicieron la señal de silencio, eso sin que la profesora lo hiciera, ¿sí? Pronto los demás lo siguieron y el salón volvió a quedar en silencio, ¿sí? Y el último resultado que quiero presentar es, hicimos un análisis sobre cuántos amigos tenían ellos, cuántos decían que en su clase tenían amigos, y al comienzo pues eran muy pocos. En promedio cada uno nombraba 2 personas como sus amigos, y eso subió a 14 y eso subió a 21. Fuimos al salón de al lado, en el salón de al lado al final fueron solamente 7, entonces no es solamente porque fueran conociéndose más, sino algo estaba pasando allí. Y el cambio más radical fue con los 4 que eran los que tenían más problemas de agresión. Arriba está cuántos amigos ellos decían que tenían dentro de su clase, ¿sí? Y abajo es cuántos los nombraban a ellos como sus amigos, ¿sí? Entonces, al comienzo, Sergio decía que tenía 1 y solamente 1 lo mencionaba a él. Diego decía que tenía 1 y solamente 1 lo mencionaba a él. Lo que nosotros suponemos es que son: Diego mencionaba a Sergio, Sergio mencionaba a Diego y no más. Aquí, el caso de Andrés es muy triste porque decía: yo no tengo ningún amigo. Y tenía razón, no tenía ningún amigo, ¿sí? Y Mariana mencionaba 3 y la mencionaban 2. Pues el cambio es radical. Aquí subió a 9 y después subió a 21, a 16, 26, 21, 38. En una clase de 40, quiere decir, nombró a 38 de los 40. Y lo más impresionante fue que muchos los empezaron a nombrar a ellos. Es decir, aquí hubo una integración a la clase, y la integración fue liderada por los más prosociales a través del desarrollo justamente de estas competencias que les permitían relacionarse de maneras más pacíficas. Y el cambio fue especialmente fuerte en aquellos en donde los padres participaron, recibieron las visitas, desarrollaron las competencias y fueron coherentes con el desarrollo de las competencias que buscábamos en los niños y las niñas. Bueno, qué pena haberme pasado el tiempo. Muchas gracias.